Hola queridos y queridas, pues aquí estoy de nuevo para este cuarto encuentro en donde estoy hablando de, de actitudes, de mapas, de puertas, de puentes, de vínculos con nuestras situaciones internas a través del tarot. Como lo decía ayer, el tarot es como un vehículo, el vehículo que nos permite acceder a situaciones que habitan en nosotros. Entonces, el tarot es como lo que habla de lo que habita en nosotros, entonces lo que habita en nosotros es universal. Y el tarot es lo que le da forma a situaciones universales en nosotros. Desde la perspectiva en la que estoy compartiendo con ustedes, es una perspectiva en donde no nos estamos ocupando de leer el tarot. No es una formación para leer el tarot, que eso es toda otra estructura, sino que estamos como tomando al tarot para revelar situaciones internas nuestras, a las cuales apunta el tarot, que son situaciones fundamentales, esenciales, que nos pueden ayudar a todos y a todas para vivir una vida más plena. Son dimensiones y características y podríamos decir como sellos internos que yo imagino como talismanes, ¿no? Las cartas adentro, como talismanes que permite que sincréticamente se exprese un conjunto de energías en nosotros a través de la figura del tarot que incorporamos, ¿no? Entonces yo imagino que el tarot es algo que existe, es una situación que existe en nosotros desde que aparecemos con nuestra mente simbólica, desde que aparece el córtex. Y el córtex, lo primero que aparece en el córtex pues son los símbolos y son las imágenes. Entonces podríamos decir que el tarot habla de una situación que siempre ha habitado en nosotros y que habitará en nosotros y que tiene que ver con lo que emana la conciencia en nosotros. Es decir, que la posibilidad de pensar simbólicamente es ya la posibilidad de ser conscientes de que uno es una conciencia y distanciarse, ¿no? Es decir, que mirarse, es decir, como que identificarse al espejo que produce a los símbolos mismos. Y hay una situación de espejearse y de conciencia. Entonces, interpretar a estos símbolos de alguna manera nos podría permitir como identificarnos a la conciencia que genera en nuestras mentes situaciones a su servicio para permitirse evolucionar en nosotros. No sé si está claro lo que dije, pero para mí en todo caso lo está. Así que pues hablamos de que todo sucedía en la conciencia, en el mundo, de que el mundo surgía del mat, ¿sí? Surgía del mat, y que que este era un comienzo, y que el comienzo el mat, que es un comienzo, aparecía en el comienzo. Hablamos de la papisa, ¿sí? Hablamos de la papisa, hablamos de lo virginal, hablamos de los dos tipos de blancos. Ayer hablamos de la emperatriz, ¿no? Como la explosión después de la gestación. Si lo pensamos desde un proceso humano, ¿no? Desde que hay un potencial en mí, intelectual, emocional, instintivo, corporal, vivo el potencial, después lo gesto, ¿no? Hablamos de gestar, lo gesto, lo preparo. Lo dijimos ayer que si lo dejo demasiado en preparación, pues se termina por pudrir o secar. Entonces corresponde practicar, ¿sí? Esta es la práctica
Entonces practico y practico, me caigo, me levanto, practico también la lectura del tarot, puede ser practico y practico, y practicando voy aprendiendo, pero lo hago. Ayer hablamos de la sinceridad, de decir, sé, en decirse, pues me encuentro en este nivel y acepto que me encuentro ahí y sigo practicando, no soy un practicante. Digo, hay acá como y en todo, ¿no? Hay como el espíritu del principiante constante, porque pues sí, si el potencial está en todo, si la gestación está en todo, si el nacimiento y la expresión y la exploración está en todo, es en el 4 que vamos a ver ahora también están esos aspectos, ¿ves? Y como nos lo decíamos, no que del 3 pasamos al 4 y se borró el 3, sino el 3 está acá, el 2 está acá, el 1 está acá, todo el tarot está acá, el mundo está acá. Entonces aparece después de la experiencia de la izquierda a la derecha, de caer, de levantarse, de explorar, de investigar, de ir a lo más profundo, de tratar de ir a lo más amplio. Es como un ser humano que está practicando su arte, un terapeuta que está practicando el arte de la terapia también, etcétera, etcétera. Y aquí se llega a una cierta maestría. Hay una diferencia entre este aspecto. Y aquí no estamos hablando de mujeres y tampoco estamos hablando de hombres. Estamos hablando de aspectos, ¿sí? Y es una paradoja porque el 4 es un número par, es un número receptivo, y el 3 es un número activo. Entonces, digo, si uno piensa en hombres y mujeres, pues este debería ser el emperatriz y esta la emperador. Entonces, pero acá es la emperatriz y digo, si uno mira el tarot en profundidad, se da cuenta de que acá hay un huevo. Podríamos decir que hay un huevo. Aquí, ¿ven? Un huevito. Y entonces diríamos que esta es la hembra, el águila hembra, entonces sería esta el águila macho, ¿sí? Entonces en lo receptivo está lo activo y en lo activo estaría lo receptivo. Entonces no estamos hablando de hombres y mujeres. También ya les compartí de que como el Instagram no fotografía tal como es, las cartas están como dadas vueltas, entonces no se puede enseñar muy bien. Así he tratado de darlo vuelta, pero como les expliqué, no se puede dar vuelta, pero lo podemos hacer igual. Entonces esta águila, ¿no? que recién nacida, podríamos decir, si seguimos la serie, que recién nacida, aquí se asienta, ¿no? El emperador ya no necesita mirarla, ya no necesita estar constantemente con ella, ¿no? Como una especie de la fusión que tiene la mamá con su bebé en el seno, ¿no? Mientras el bebé está creciendo y acaba de salir del vientre, pues lo tiene que estar mirando todo el tiempo y está pegada a su seno chupando leche. Aquí como que se desprende, ¿sí? Aquí se desprende y toca al águila con el talón, entonces ella no necesita estar mirando, sabe que está ahí, tiene confianza. Aquí podríamos decir que se habla de una cierta confianza. Es el 4, digo, no está caminando, es como que está tranquilo, está apoyado, está mirando al bastón, es decir, que lo tiene enfrente, sí, tranquilo. Aquí parece que no está tratando de probar nada, no está tratando de pegarle a nadie, no está tratando tampoco de mandar a nadie, no parece que tiene una posición en donde neuróticamente está intentando practicar poder o imponer poder y buscar una especie de sensación de poder para estar por encima de los otros, sino que aquí como que parece que estoy tranquilo, estoy tranquila. Hay una especie de aquí de ¿cómo se llama? Compás. Podemos decir que es un compás. Yo tengo uno en mi anillo. Aquí, ¿ven? Es un compás. En la alquimia es el compás y del otro lado tengo una pala. Las palas, la tierra, el trabajo del aire.
¿no? El espíritu y la materia. Entonces, él está aquí con su compás en la cabeza, es decir, que hay estructura, es decir, que el potencial y se convirtió en gestación, y la gestación se convirtió en práctica, y la práctica se convirtió en estructura. ¿Sí? Aquí hay un mapa, ¿sí? Aquí es maestría, es decir, que intelectualmente hay una especie de maestría, es decir, que ya le dio vuelta al asunto y ya funciona con estructura, con mapa. Salió de la universidad y después hizo la práctica y ya llegó a ser de alguna manera maestro, maestra, ¿no? Y sabe de lo que está hablando y cómo lo está haciendo también, ¿no? Está mirando a su bastón y está mirando a este poder que lo habita, pero no es un poder, como les dije, que intenta tiránicamente dominar, sino que es su propia energía, su propio poder, asume su situación interior plenamente, tranquilamente, ¿no? Aquí digo, es algo que a mí me gusta mirar bastante veces, esta parte de su cuello, parece que tiene como una especie de huevito, y aquí podríamos decir que es como una, a veces se imagina que es como una manito, pero es como un como el Om, uno de los mantras más importantes, ¿no? de la cultura oriental. Om es como la campana y la vibración, es como ese, me gusta llamarlo así, pero Big Bang, ¿no? Om, la vibración, materialización, Om, y espiritualización, hasta que desaparece la materia y se reintegra en la conciencia, y la conciencia desaparece en lo divino, y aparece la conciencia, aparece la materia que se espiritualiza, vibra cada vez más rápido, hasta que se alinea con la vibración de la conciencia. Es una sola conciencia y se reabsorbe y aparece la conciencia, y es el mismo, ¿no? El mismo camino aquí. Aparece con el mundo, perdón, me entusiasmo. aparece con el mundo, la conciencia, y luego en la conciencia aparece el mat, y luego se integra la papisa, y se integra la emperatriz, y se integra el emperador, ¿no? Va evolucionando, pero es una evolución, de nuevo lo digo, con todo integrado adentro. En el emperador está el comienzo, en el emperador está la gestación, en el emperador está la explosión, y está una maestría y una estructuración, ¿no? Que es aquí mental. Y acá, digo, está alineado, parece que tiene aquí como una crucecita, entonces está alineado. Ven que me lo conozco porque no lo miro. Sí, cuando era niño, digo, se aprendían las cartas, teníamos que aprender las cartas así. A ver, entonces te mostraba este pedacito. ¿Qué carta es esta? Bueno, esta es la emperatriz, ya lo sé, pero es la emperatriz, y por los pedacitos había que adivinar qué era, y había que aprendérsela de memoria, raya por raya. Yo, en la época en el que no había como computadora, mi papá me mandaba a hacer en grande las cartas, a dibujar las cartas del tarot, con un proyector, con diapositivas. Entonces proyectaba la diapositiva como de 1,60 m de alto por unos 80 centímetros de largo, se hacía el rectángulo, y lo hacía a mano con tinta china y pincel. Imagínense, para hacer una carta así, entonces había que pintar todas las rayitas y todo esto, y luego primero colorearlo y luego todas las rayitas. Entonces pues como que me lo aprendí de memoria. Fue genial porque pues hice todas las 78 cartas dibujadas en grande, y pues así como que iba meditando y me las iba aprendiendo. Pero eso era con la edición antigua del tarot. Entonces digo, yo aprendí el tarot con el Grimaud, con el antiguo tarot, que tenía solo 4 o 5 colores, con el violeta, y este tiene 11 colores, y las figuras han cambiado. Entonces para mí fue un shock cuando apareció el tarot restaurado, que evidentemente
es muchísimo más rico, más que es alegre, ¿no? Como el tarot atravesó el oscurantismo y lo copiaban de mano en mano, tenía que hacerlo escondido y con miedo, ¿no? Entonces, digo, el Papa era terrible, el ermita también, los personajes de la Casa Dios parece que se estaban muriendo, y aunque sudaba a miedo, ¿no? Y sudaba a oscurantismo, pero pues este es un tarot alegre, es como un tarot cuántico, es otra cosa, es un tarot burbujeante, ¿no? En el tarot todo es positivo, como podríamos decir en el universo, todo, absolutamente todo, aunque no lo parezca, y para algunos y algunas es muy difícil entenderlo, pero estoy hablando desde un estado de ser muy amplio, ¿no? En la conciencia todo es positivo y todo tiene su razón de ser y todo participa al proceso de transformación que se dedica a generar iluminación, cada vez más iluminado, según también lo que indica el tarot. Entonces, emocionalmente, digo, equilibrado. Entonces, aquí podríamos hablar de una situación en donde hay familia, aquí podríamos hablar de una terapeuta que hizo su trabajo emocional. Entonces, para llegar a esta situación de equilibrio se necesita mucho tiempo. Yo podría decir que hasta cierto punto ya hay algo en mí que ha realizado esto. Fueron muchos años de caos emocional tremendo, y todavía ahí voy malabareando, pero siento que ya como que aprendí a caminar sobre la cuerda floja, y porque yo era muy extremo, mis emociones muy extremas, además que me dediqué a la actuación y mi sistema nervioso era toda una situación, y la ecuanimidad no era tanto lo mío, y aquí pues podemos hablar de ecuanimidad, es decir que prueba y error, y pienso que no es error, en el fondo son los caminos necesarios para poder realizar el equilibrio, ¿no? Y que parece que no nacemos todos caminando sobre el agua y con una situación emocional armonizada, porque pues no hay que olvidar que venimos de miles y millones de años de heridas, y los hábitos que tienen que ver con el sufrimiento están inscritos en nosotros. Entonces estamos acostumbrados a sufrir desde hace miles y miles de años, y es casi un distintivo familiar. Venimos de crianzas inmaduras, de genealogías completamente inmaduras. Si aquí este ser se dedicó a no solo sanar a la familia, porque pienso que queda corto, ¿no? Digo, lo voy a decir tal cual, pero vender que la sanación es la transgeneracionalidad y que todo está en la familia y que todo está en el pasado y que todo está en los padres, hasta cierto punto es verdad, y hasta cierto punto no, porque no es suficiente. Es decir, que en el fondo la familia es la huella que se estructuró en mí desde las experiencias de los otros, pero nosotros no estamos viviendo exactamente las experiencias de los otros. Nosotros tenemos neuronas espejo, y las neuronas espejo imitan también el sufrimiento de los otros, pero a veces, digo, lo hirieron a él y yo grito, ¡ay! ¡Me duele! ¿No? También están las modas en donde uno dice, hay que comprenderlo bien, soy el doble de... Digo, según mi perspectiva no existe doble de nadie. No hay una célula que se parece a la otra. Entonces, entender soy el doble en mi familia es como que yo imito ciertos comportamientos de ciertas personas en el árbol o en mi familia, pero yo no soy el doble de eso. También es una autoprogramación, es una autohipnosis, es una forma de querer pertenecer inconscientemente y de no soltar la situación. Entonces también es una especie de amor ciego. Yo me hago valer porque cargo con lo tuyo y soy tu doble. Cuidado, yo no os aconsejo de tener mucho cuidado de cómo se utilizan esos términos, porque pueden hacer mucho daño. Cuando ya una persona empieza a decir yo soy el doble, se está condicionando a seguir imitando esos sufrimientos como si no hubiera remedio.
Entonces, no existe ser el doble, sino simplemente que es un ropaje y eso me lo puedo quitar. No estoy vestido de, que quizás sería lo más adecuado, estoy vestido con este traje emocional que corresponde a esta persona que no ha sido integrada o que estoy imitando y que se está imitando en mí. No es que yo la estoy imitando. Digo, nadie quiere imitar a nadie porque nadie imita a nadie fundamentalmente porque, como les decía, no hay un ser igual al otro, no hay un ser que se parece al otro, no existe que el universo se exprese como algo igual, aunque seas gemelo y no hayas nacido en la misma placenta, no existe ser exactamente igual, ya que estamos ocupando un otro espacio corporal, es ya imposible. Digo, otro corazón, otro espacio, otro hígado, otros riñones, otro esqueleto, otras partículas, otras moléculas, aunque esencialmente seamos el mismo ser divino. Entonces, aquí ha hecho el trabajo con la familia, que es fundamental. Yo me he dedicado años a la metagenealogía, a la genealogía, a las constelaciones, a lo sistémico, etcétera, etcétera. Pero como dice James Hillman, uno después de haber trabajado sobre los padres y la familia se da cuenta que eso no es suficiente y que la sanación no reside solo en eso. Ese es un aspecto. Yo hoy en día pienso que es como ir a primaria. Ese es como haber ido a primaria, pero después viene la secundaria y luego viene la universidad, que son diferentes aspectos y diferentes departamentos del desarrollo psicoespiritual. Voilà. Entonces, aquí, ¿no? Se equilibra. Esto podría ser una terapeuta, un buen terapeuta, alguien que ha hecho su proceso o que ya está en un proceso en el que pues puede malavariar con lo que le va sucediendo. Y no sé si lo mencioné, pero esto de también lanzar la sanación, con esto te vas a sanar y con esto otro te vas a sanar, también pienso que hay que darse unas vueltas en la lengua antes de hablar de eso, porque muy a menudo uno lo dice sin haberlo hecho, sin haber vivido el proceso pleno de entre comillas, de sanación, ¿no? Y no sé, no sabe si su medicina, la suya, con la que supuestamente vamos a sanar, es la que sana. Yo durante muchos años vendí como que la psicomagia, que con eso te vas a sanar de todo, y claro que no, porque pues como creo que lo decíamos, es holística la cuestión. Entonces se necesita de muchas situaciones y no solo llaves y técnicas y mapas, sino de situaciones internas muy misteriosas que tienen que ver con el espíritu, que tienen que ver con el alma misma, que tienen que ver con la divinidad, que tienen que ver con entregarse a algo más amplio, porque ¿qué sería el proceso de sanación? Es un camino hacia el florecer, hacia la entrega, hacia la disolución en la dimensión más amplia del ser, que podríamos nombrar como divina. Entonces, aquí, ¿no? Este equilibrio, ¿sí? Aquí también, si se fijan a nivel del instinto, porque esto podría ser el intelecto, esto podría ser el emocional, el equilibrio emocional, y aquí el instinto. Es decir, que es un poco como sostener, un hombre y una mujer sostener sus pasiones. Es decir, que no es dominado y dominada por sus pasiones, no son las pasiones que lo llevan, no va por, las pasiones que tienen que ver con la expresión de una neurosis no solucionada. Es decir, que aquí el emperador, y que también es una mujer, ¿no? Como que sostiene, no es una cosa de control, es una cuestión de, ¿cómo decir? Modular, ¿sí? ¿No? Como el caballo no es que se controla y se cabalga para dominarlo, sino es que modula sus pasiones, es decir, que sabe dónde ponerlas y dónde no se deja llevar por eso, no va a destruir su vida y lo que ha estructurado por una pasión o por una compulsión o por irse a tomar o irse a drogarse o ir a fumar tabaco
excesivamente, o ir a comer y llenarse cuando se está equilibrando también corporalmente, ¿no? Entonces ya no es una cuestión que no se debe, sino se trata de alinearse con una cierta salud y una cierta energía, una cierta vibración. Hay situaciones que bajan las vibraciones y hay situaciones que elevan las vibraciones, y el emperador más o menos ya lo sabe, entonces se tiene su cinturón y sabe cuándo sí, más o menos, y sabe cuándo no, sabe decirse sí a sí mismo y sabe decirse no, sabe morir a sí mismo, y también lo digo como una mujer a sí misma, sabe también decirle no a los otros y sí a los otros, es decir, que te voy a decir no a lo destructivo y te voy a decir sí a lo constructivo, me voy a decir no a lo destructivo y me voy a decir sí a lo constructivo, voy a aprender a morir y también de alguna manera decirte no, entre comillas, a matar. De repente una persona viene con una proposición y te dice, vamos a hacer este negocio y esto por aquí y por acá, y tú te das cuenta de que su negocio es tóxico, que su negocio le va a hacer daño a los animales, a los minerales, a los vegetales, al medio ambiente, y es un negocio millonario. Pues el emperador le va a decir, claro que no lo voy a hacer, no, muchísimas gracias, no. Otra persona le va a traer un negocio que quizás es más humilde, pero que va en congruencia con este equilibrio, porque no nos olvidemos de que dentro de el canto del tarot, pues el 4 también es una expresión de la conciencia, es una estructuración en la conciencia misma, es el proceso de la conciencia en el psiquismo humano. El psiquismo humano como mente, como emoción, como instinto y como cuerpo se estructuró después de mucho trabajo. Es decir, que para llegar al emperador tuvo que, entre comillas, currársela, currársela, ¿no? Estudiar y experimentar, ¿no? Educarse y experimentar, tuvo que viajar, tuvo que caer, tuvo que levantarse, tuvo que sufrir, y no de una forma masoquista, pero pasó por el sufrimiento que representa forjarse, estructurarse, entender lo que sí, lo que no, y limpiarse hasta aparecer con esta especie de tranquilidad, ¿no? Esta es como un high performance, una persona que puede, ¿cómo decirlo? Como una maestra y un maestro en lo suyo, ¿no? Y también internamente, para poder vivir esta posibilidad de modularse, ¿no? Hay que autoconocerse, ¿sí? Entonces llegó un cierto equilibrio, ¿sí? Y aquí, de que pueda sostener también esta fuerza, es decir, que a veces la energía pues es poderosa, ¿no? Y hay personas que no la pueden sostener, como de repente un fuerte talento. Digo, imaginemos a Michael Jackson, digo, murió joven y murió operado, murió también, podríamos decir, con las drogas y con todas esas cuestiones que no solucionó, y la fuerza y el talento era increíble, era fuertísimo, pero claro, si no tiene uno una estructura suficiente para sostenerlo, a veces eso te puede pasar, y eso le ha pasado a tantos artistas que de repente les llega algo y no lo pueden sostener, ¿no? Y se van por todos los caminos para sostenerlo a través de tantas situaciones en las que no pueden como modularse, ¿no? Entonces hay una especie de desbande y de destructividad, ¿no? Destructividad. Y claro, a veces es, no, es que porque yo soy artista me lo puedo permitir. Digo, claro que uno nunca, no está escrito que un artista tiene que ser, entre comillas, un buen ser humano. Ser artista y ser un ser humano y construirse como ser humano pueden ser dos cosas muy distintas. ¿No? Son situaciones que aparecen como de repente surge una piña y surge una manzana y surgen las cerezas, y las cuestiones artísticas son muy, muy misteriosas, las cuestiones de talento son muy misteriosas,
muy misteriosas también. Así que a veces si uno no tiene la suficiente estructura, pues de repente, como esta cantante Amy, ¿no? Que no me acuerdo su apellido, pero pues que se destruyó. Uh-huh. Bueno, pero el emperador acá, ¡ay!, se sostiene y hace el trabajo y logra sostener esta energía que está aquí muy, muy poderosa y la pone ya de alguna manera como al servicio, ¿no? de lo humano, ¿sí? De lo humano. Todavía no llegamos al grado altruista, pero digamos que ha hecho su trabajo personal, ¿no? Y en el tarot, en el mandala del tarot y la estructura del tarot se divide, ¿no? Se divide, como lo dijimos, del 1 al 10 y del 11 al 20, se divide en números pares y en números impares, pero también en cuadrados tierra y en cuadrados cielo. Cuando se estudia la numerología del tarot, el 1 está aquí abajo, ¿no? El 2, 3, 4 y el 5 ya es un puente hacia los números de arriba, 6, 7 y 8 y 9. Entonces el 4 representa el cuadrado tierra, es el trabajo que uno haría sobre lo material. Y mañana hablaremos del 5, que ya es un pasaje hacia el mundo del alma, hacia el mundo de lo invisible, etcétera. Pero aquí realmente es una cuestión muy de carne, es haber trabajado y bañado en su propia sangre, haber hecho camino en la vida. Aquí digo, si lo llevamos a lo creativo, es un artista que ya tiene su forma de trabajar, ya le sale solo, ya trabajó, hizo miles y miles y miles y miles de dibujos y de pinturas hasta que de repente pues te aparece un Picasso, ¿sí? Te aparece un Dalí y Modigliani y Rembrandt y Michelangelo y ya está en la maestría, ¿no? También en lo material, en lo económico, no es un hombre o una mujer que sabe producir, hacer dinero. Digo, lo interesante en el dinero no es tener mucho dinero. Digo, para llegar a la maestría con el dinero es saber producir dinero, haber estudiado, experimentado y saber hacerlo. Las cuestiones económicas a veces uno los mezcla con situaciones emocionales, entonces se parasitean, pero producir dinero uno aprende a hacerlo. Es toda una estructura que pide mucho estudio y pide experiencia. Ahora, pues en qué uno va a poner esa experiencia, está también eso, ¿no? Si uno lo hace de forma responsable o si lo hace exclusivamente para el poder, porque el emperador podría convertirse en un adulto aprovechador, de esos que conocen las neurosis de todos los seres humanos y se aprovechan de sus neurosis para venderles veneno y mantenerlos en la ignorancia como esclavos. Y se crea una sociedad como la nuestra, ¿no? Digamos que el patriarcado podría ser representado por el emperador en el hombre, y en la mujer sí se lee negativamente, ¿no? Pero acá no, acá es un hombre y una mujer abundante económicamente, y es tan abundante que se dedica a las buenas obras, que se dedica a crear comercios constructivos, a comercios ecológicos, invierte en la investigación para las enfermedades, en sanar al medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces es una persona amable, ¿sí? Es una persona amable. Pienso que un ser humano que de alguna manera ha solucionado su situación económica, que sabe cómo conducirla, que ha de alguna manera equilibrado su situación sexual y creativa, emocionalmente también. También aquí podría ser un padre, una madre de familia equilibrada, es la familia, es decir, es haber llegado a una situación también de pareja equilibrada, etcétera, y mentalmente estructurado. Digo, aquí hay abundancia en la mente, abundancia en el corazón y abundancia
en la creatividad y abundancia en lo material, hay amabilidad. Amabilidad es como entras a la casa y en qué te puedo servir. ¿Sí? Una persona abundante, cuando esa abundancia surge de una situación saludable, entre comillas, es generosa. Y el emperador podríamos decir que es una situación plenamente generosa. Si lo que me propones tiene que ver con algo positivo, constructivo y que enriquezca no solo a mí, a todos, entonces voy y te ayudo e invierto en eso. Bueno, ahí está por hoy. Espero que les vaya siendo útil. Uno puede aspirar a este tipo de situaciones porque están en nosotros y en nosotras, y si nos desarrollamos como corresponde, podemos realizar estas situaciones porque son plenamente humanas. Son aspectos, se podría seguir hablando, porque se puede seguir hablando de cada detallito, es decir que hablando del bastón podríamos estar casi una hora, hablando de este collar casi una hora, este om casi una hora, de la barba azul podríamos estar hablando una hora, de este especie de sombrero y de esta forma también, de esto que parece también como una especie de aguilita, también podríamos estar hablando de la posición de los pies, del color rojo activo de sus zapatos y del huevito que tiene el águila acá, ¿no? Etcétera. Pero es una probadita y es como pincelear esto que es infinito. Pues les mando un abrazo cósmico y hasta mañana. Mañana me equivoqué ayer, pensé que hoy tenía mi vivo de mi casa a tu casa, y eso para mí habla de que tengo tantas ganas de hacerlo que lo anticipo. En todo caso, mañana a las 6:30 hora México voy a estar aquí y los llamo y las llamo para que hagamos algunas consultas con el tarot y a ver si encontramos alguna ayudadita con un acto que pueda participar a su proceso de transformación y de liberación. Cariños, muchos cariños.